estudio 24, el remanente de Judá, basado en Jeremías 40 al 42. Jeremías 40, capítulo 40 al 42. Nuestro texto básico en realidad va a ser el capítulo 42, versos del 1 al 22. Como verdad central, se busca que entendamos las palabras de Jeremías, que fue el llamado al remanente de Dios que quedó en este reino de Judá, a permanecer en obediencia a Dios, que obviamente es Dios mismo el que tiene la intención de preservar a su pueblo, y obviamente hacer que este remanente lleve adelante el plan nuestro Dios de restauración. Capítulo 42 de Jeremías, vamos a tener todo el contexto de Jeremías, capítulo 40 hasta el capítulo 42. Ahora, ¿cuáles son las metas de la enseñanza de este aprendizaje? Bueno, que cada uno de nosotros podamos tener conocimiento de cuál fue la exhortación del profeta Jeremías a este remanente, y también tengamos la actitud de disposición para que Dios cumpla su plan, como lo cumplió en su pueblo, también lo cumpla para nosotros. Voy a hablar un poco del trasfondo histórico, con obviamente lo que era ya inminente, la caída de Jerusalén, la invasión de Babilonia a Jerusalén, pues otras ciudades también como Judá habían vivido esto antes que ellos. Acuérdense que los imperios en ese momento pues buscaban extender sus territorios, y Babilonia fue buscando invadir diferentes naciones. Una de ellas fue el pueblo de Dios, pero no fue la única nación. Babilonia buscó extenderse en diferentes naciones. Los babilonios no trajeron a gente de otras partes para reemplazar a los cautivos, como lo habían hecho los asirios con el reino del norte, ¿sí? Que conocemos como Israel, que ya les habíamos comentado que esto sucedió 100 años antes, aproximadamente. Primero fue invadido el reino del norte por los asirios, y después de 100 años aproximadamente fue esto llevado por los babilonios. Nabucodonosor invadió a lo que se conoce como Judá o el reino del sur. Entonces, Nabucodonosor dejó a cargo del país a Gedalías, cuyo padre había ayudado a Jeremías, y cuyo abuelo era el escriba en el tiempo de Josías, que obviamente pues fue un digno sucesor de estos hombres que habían estado como los líderes anteriormente. Y obviamente este hombre se mantuvo en integridad. Los babilonios habían puesto su confianza en él, y obviamente esto pues generó cierto celo en algunos grupos que estaban en ese momento buscando obtener el poder. Esta es la razón por la que después hubo una conspiración y mataron a Gedalías apenas unos pocos meses de que había sido nombrado gobernador. Siempre se suscita este tipo de asuntos, que hay esta generación de envidia, y Gedalías pues fue presa de esto y finalmente fue asesinado. Ahora, queremos resaltar en este estudio que Jeremías permanece en Judá con este hombre. Acuérdense que Jeremías, en el estudio anterior, se le había dado la oportunidad de irse a Babilonia y tener una vida pues cómoda, pero obviamente en una corte ajena o extraña, o permanecer en Jerusalén, y también inclusive la opción de irse a donde él quisiera. ¿Qué fue lo que finalmente Jeremías hizo? Jeremías decidió permanecer, se queda con Gedalías, y cuando el rey Sedequías había sido llevado cautivo a Babilonia, Jeremías, junto con muchos otros, es aprisionado con grilletes al norte de Jerusalén, lo habíamos dicho. El profeta finalmente es liberado por este capitán de la guardia babilónica, que vimos como inclusive fue llamado mi siervo por parte de Dios, y debe haber sido, o más bien debió haber escuchado en algún momento la predicación de Jeremías,
ya que le repite el mensaje central que ha venido entregando y ha ido dando a los judíos en diferentes momentos, ¿no? Obviamente este mensaje era que Jehová iba a castigar por su desobediencia a su pueblo. Luego obviamente ofrece llevarlo libre a Babilonia o que hiciera lo que él mejor decidiera. Y le da provisiones. Acuérdense que el momento histórico era bastante dramático, no había agua, no había por lo tanto alimento y se vivía un momento bastante catastrófico por esta sequía y por estas circunstancias tan terribles que estaba viviendo el pueblo de Dios. Entonces le da provisiones. El profeta decide finalmente quedarse en Mizpa con Gedalías, y a unos pocos kilómetros de allí estaba ahí las ruinas de Jerusalén, que ya habían sido totalmente incendiadas, y vive en medio del pueblo que aún permanece en ese país. Aquí surgen algunas preguntas. ¿Cómo iba a ser el nuevo comienzo con nuevos dirigentes para este remanente que estaba buscando la oportunidad de restauración? No sabemos, porque obviamente este remanente venía de padres necios, padres desobedientes, y la pregunta sería si este grupo pequeño que había quedado en esta región de Mizpa oirían la voz de Dios o seguirían siendo desobedientes como lo habían hecho sus antecesores. Gedalías y su labor entre los judíos, o sea, su trabajo, lo podemos ver en el capítulo 40, versos del 7 hasta el capítulo 41. Al principio del capítulo 41, versos 1 y 2, algunos de los militares judíos logran escaparse del destierro y se presentan ante Gedalías en Mizpa. Obviamente van a ese lugar, y Gedalías les dice que iban a estar seguros en ese lugar, les invita a establecerse en las ciudades que estaban allí, en aldeas, les explica que él tiene la responsabilidad de servir a los babilónicos, ¿verdad?, que habían sido victoriosos, y que finalmente, ¿quién le había dado el poder o el lugar a Gedalías? Pues los propios babilónicos. Entonces, obviamente existía esta carga en Gedalías de ser fiel finalmente a quien lo habían escogido como líder en ese momento. Entonces, muchos judíos respondieron de esta manera. Se habían refugiado en tierras vecinas y empiezan a regresar y se empiezan a adherir al remanente que había quedado en Mizpa con Gedalías. Le aconseja, como lo había hecho Jeremías, a no resistirse a los babilónicos. Sin embargo, no todo estaba bien. ¿Qué fue lo que pasó? Hay un personaje aquí que surge, que es Jonanán, y otros militares que advierten a Gedalías contra Ismael, diciendo que está haciendo un complot con el rey de los amonitas en su contra, y Gedalías, creyendo en la lealtad de Ismael, pues no escucha el consejo. ¿Y qué es lo que sucede? Ismael, después de comer con él, obviamente una comida que resultó más bien en un engaño por parte de Ismael, mata a Gedalías, y en el momento de la hospitalidad, cuando Gedalías lo invita, le da su confianza, le da hospitalidad, es allí donde toma ventaja Ismael con los amonitas, y termina representando esto un acto que trajo consecuencias al pueblo. Entonces, ya que entre ellos el comer significaba en ese momento históricamente el tener una comida, significaba una estrecha amistad, y es lo que estaban supuestamente Ismael mostrándole a Jeremías, pero la realidad fue que no fue así. Gedalías obraría con generosidad, aunque obviamente esto le costó la vida. Ismael siembra entonces en ese momento un caos en este grupo de personas que habían quedado, que habían empezado a sumarse, que comenzaban a tener mayor población, y podemos verlo esto del capítulo 41, del verso 3 hasta el versículo 10, para destruir toda la evidencia de los hechos nefastos de Ismael y los 10 hombres con el que mata a todos los judíos en Mizpa. Fíjese, Ismael con los amonitas actuaron de forma muy violenta, empezaron a asesinar a los pocos judíos que habían quedado en esa región, y también a los soldados babilónicos que estaban destacados allí, que tampoco pudieron matar a tantos. Sin duda se debería a la sorpresa de un descuido en ese momento. Al día siguiente, cuando llegan al norte,
80 peregrinos religiosos con ofrendas, pero luego hace matar a todos menos 10 y echan sus cadáveres en la cisterna en donde había sido puesto el rey Asa, ¿no? Que siglos antes había muerto en ese lugar. Esto nos lo narra el primer libro de Reyes en el capítulo 15, versículo 22. Los 10 hombres logran salvar sus vidas, dando a conocer que tienen ellos alimentos, una reserva que habían guardado ellos, sin duda sugiriendo que parte o todo podría ser para Ismael. En este caso, la avaricia de Ismael es mayor que la cautela y la crueldad. Luego lleva a este remanente que había quedado y parte con ellos para la región de Amón o para Amón. En cuanto sabemos, Jeremías no estaba presente allí, no estuvo en ese momento de este hecho. Ahora vamos a avanzar un poquito y vamos al capítulo 41, versos 11 al 18. Jeremías 41, 11 al 18. Y aquí vamos a ver cómo este personaje que habíamos mencionado, Johanán, reagrupa al remanente. Acuérdense, se pierde un liderazgo que era Gedalías. Gedalías había sido asesinado por Ismael y los amonitas. Y entonces el que sale allí es Johanán. Johanán y otros oficiales militares, al saber que Ismael ha hecho, o al ver lo que había hecho Ismael, juntan a sus hombres y los persiguen, los alcanzan cerca de Gabaón, que esto está muy cerca. Gabaón y Mizpa estaban a una distancia aproximadamente de 2 kilómetros. Alcanza a sus hombres, rescatan a los judíos que ellos se habían llevado, pero Ismael y 8 hombres más logran escaparse y se pasan a los amonitas. ¿Qué es lo que hace? Johanán tiene miedo de lo que harán obviamente los babilónicos al poderse enterar de lo que había sucedido con la muerte de Gedalías, y junta al pueblo cerca de Belén, a unos kilómetros al sur de Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén está aquí y Belén, Efrata, estaba al sur. Entonces los lleva a Belén, y obviamente con el fin de poderlos refugiar y poder juntar al mayor número de hombres y poderse refugiar, como lo hizo María y José. Cuando habían bajado o estaban ellos en Belén, ¿a dónde se refugiaron? A Egipto, ¿se acuerdan? Que habían escapado. Pues de la misma manera estos hombres sabían que muy cerca de Belén estaba Egipto, y por lo tanto era un lugar que podía ser seguro para ellos. Jeremías exhorta a estos hombres a permanecer en Judá. Ya vamos a ir, por favor, directamente al capítulo 42 de Jeremías, ante el dilema de lo que habían de hacer y cómo hacerlo. Johanán y otros quieren tener el consejo de Dios. ¿Y a quién podían acudir en ese momento para recibir el consejo de Dios? Pues al profeta. ¿Quién era ese profeta? Pues Jeremías. Y obviamente piden que él interceda por ellos. El profeta lo hace, y después de 10 días el Señor finalmente responde. Pero no es la respuesta que Johanán había deseado. Vamos a verlo aquí. Vamos a entrar de lleno en nuestro estudio. Vamos con el primer punto de nuestra clase. Repito, para los que pueden tener en casa su libro de estudio bíblico, su expositor, estoy hablando del estudio 24. El título de nuestra clase se llama El remanente de Judá, y vamos al primer punto de nuestro texto. El primer punto es: el remanente busca a Dios. Esto está en el capítulo 42, versos 1, 2 y 3. Por favor, vamos a leer versículo 1 y 2. Marisa, ¿me ayudas a leer los versículos 1 y 2 de Jeremías? Jeremías, capítulo 42, 1 y 2. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Ok, capítulo 42, 1 y 2. El rey Sedequías
A veces había buscado el consejo de Jeremías, lo recordamos, y a diferencia de la abierta oposición de los reyes anteriores, pero al final al poco caso, porque, a ver, ¿de qué sirve pedir consejo si no lo va a obedecer uno? Pues de nada. Esto es el absurdo. Varios reyes, antes de, en este momento, de lo que estamos viendo, de Johanán, se habían acercado a Jeremías, lo habían ido a buscar, van y le dicen, oye, dame consejo, pero finalmente nunca le hicieron caso a Jeremías, es el absurdo. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Buscamos a Dios, Él nos habla a través de su palabra, a través de la oración, a través de su iglesia, Él habla a través de los mensajes, de los estudios de su palabra, y finalmente, a pesar de que oramos a Dios y le decimos, Dios, muéstrame tu voluntad, escuchamos su voluntad en la palabra y finalmente terminamos haciendo caso omiso. Pues es lo que había sucedido. Bueno, ahora Johanán, junto con este pueblo remanente que había quedado, se acercaron, dice el versículo allí, se acercaron al profeta. Y una pregunta podría ser, ¿esto será una buena noticia? Ahora, vamos al versículo 2 y versículo 3. Por favor, lees el versículo 2 y 3, papá. Y dijeron a Jeremías, profeta, caiga ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová, tu Dios, por todo este resto, pues hemos quedado unos pocos de muchos, como nos ven tus ojos, para que Jehová, tu Dios, nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Ok, hasta ahí. De manera muy amable o cortés, piden a Jeremías que ore por ellos. Generalmente cuando buscamos a Dios, buscamos a un hermano y algún consejo, le decimos, hermano, ore por mí, pastor o hermana o hermano, tengo un problema y yo quisiera que usted orara por mí. Y es lo que ellos hacen de una forma muy amablemente, le piden a Jeremías este favor. Pues reconocen que ya son muy pocos, queda un remanente muy pequeño a causa de todos los muertos que habían pasado y habían enfrentado a pues estos amonitas que eran bélicos, ¿no? El hambre no sumaba muertos, la peste o las enfermedades acrecentaba el número de muertos y obviamente durante este tiempo tan difícil, luego por los que fueron llevados al cautiverio en Babilonia y después por el crimen cometido por Ismael, pues todo esto hace que sea un momento de desánimo completamente. Ustedes y yo como iglesia estamos viviendo momentos difíciles y ahora quizás se acrecentan los problemas a veces en familia, los problemas a veces en el trabajo, los problemas a veces no dejan de tenerse y a esto le sumamos lo que estamos viviendo, que usted no tengo que decirle más, ¿verdad? Lo que conocemos, pues un problema económico a nivel nacional, un problema que va repercutiendo en diferentes áreas. Bueno, esto suma que si en algún momento uno llega a sentirse desanimado o entristecido o preocupado, pues esto acrecienta la problemática de nosotros. Y sucedía en ese momento esto. Todo lo que estaban viendo, todo lo que estaban batallando, se ven ellos obviamente lastimados por lo que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, aquí hay un interés. ¿Cuál es el interés? Ahí las palabras voy a decirlas textualmente, como están en el versículo 2. Ahí vemos, Jehová, tu Dios, nos enseña el camino por donde debemos de ir y lo que hemos de hacer. Entonces, usted puede tomar ahí la palabra de Dios. Dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová, tu Dios, por todo el resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Y el versículo 3, para que Jehová, tu Dios, nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Estas son las palabras de Johanán pidiéndole la ayuda a Jeremías, ¿no? Y tienen miedo, obviamente, de quedarse en Judá, porque ¿cuál era el temor? Pues los babilonios iban a estar molestos y esto iba a traer preocupación, o traía preocupación a los que habían quedado. Iba a haber represalias por parte de los babilónicos, pero son obviamente aprensivos en cuanto a trasladarse
están renuentes, no quieren, porque la opción para ellos era, pues vamos a Babilonia, pero ellos no quieren tomar esta decisión. Pero dice aquí, son obviamente Egipto, que podían ser otra opción, pues tampoco lo quieren hacer. Es interesante que dicen Jehová tu Dios. Esto llama la atención al decir esto, porque tal vez con la idea de que Jeremías tiene una relación de preferencia ante el Señor y de que no están tan seguros de la relación de ellos con Dios, según lo dicen, parece que están preparados a obedecer lo que Dios les indique. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense, le llaman a Jeremías Jehová tu Dios, con esa duda de si es el Dios de ellos, porque obviamente sabían que habían desobedecido, pero tenían el anhelo de que Dios respondiera y que ellos pudieran tener una respuesta favorable del amor de Dios hacia ellos. Ahora vamos al segundo punto de nuestra clase. Jeremías intercede por el remanente. Primero lo que hacen es el remanente busca a Dios, y creo que esto tiene que ser en cualquier persona, en cualquier vida. Si usted está lejos de Dios, si usted ha ido en una decadencia y cada vez su contexto es más frío, más complicado, más difícil, lo que tiene que hacer una persona es reconocer que necesita buscar a Dios. Y es lo que hicieron este grupo de personas. Las situaciones se vieron afectadas y ellos lo que hacen es buscar a Dios, ¿sí? Entonces, ellos buscan a Dios, y en segundo lugar, lo que hacen es que Jeremías intercede por este remanente. Esto lo vemos en el versículo 4, por favor. ¿Puedes leer el versículo 4, Sabi? El profeta Jeremías les dijo: Los he oído, voy a orar al Señor su Dios como me lo han pedido. Les diré todo lo que el Señor me conteste sin ocultarles nada. Ok, gracias. Si bien tantas veces han hecho ellos caso omiso, pidieron el consejo de Dios y no habían hecho caso, bueno, en este momento parecería tener nuevamente una oportunidad, ¿no? Ellos querían. Dice, he oído, voy a orar a Jehová. Esto sucede en el primer libro de Samuel, capítulo 12, 23. Han dicho tu Dios, pero él insiste, vuestro Dios. Y él responderá fielmente con lo que el Señor dice, no necesariamente con lo que ellos quieran escuchar. Esto tiene que ser muy claro. Cuando uno busca a Dios, no busque a Dios deseando que Él conteste lo que usted quiera. Vaya sinceramente buscando a Dios, esperando que Él le indique lo que tenga que hacer, aunque no sea lo que usted desee. Bueno, entonces Jeremías intercede por este remanente. Vamos al tercer punto de nuestra clase. Reiteran su disposición a obedecer a Dios. Hay una reiteración de este grupo de personas de ponerse a disposición para obedecer a Dios. Vamos a los versículos 5 y 6. Por favor, ¿me ayudas a leerlo, mamá? 5 y 6 de Jeremías 42. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová, tu Dios, te enviaré a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Bueno, me encanta cómo... Ahí hablan de nuestro Dios, ¿verdad? Cambió. Johanán se presenta a Jeremías y le dice, tu Dios, como dudando si realmente, teniendo ese temor de que Dios realmente ya los haya abandonado, tiene esa duda y mejor le refiere a tu Dios. Y Jeremías ha contestado en 2 ocasiones, vuestro Dios o nuestro Dios. Jeremías, de parte de Dios, porque Jeremías no habla de sí mismo, sino que Dios ocupa y les reitera, nuestro Dios. Está abrazándolos como debía de ser, ¿no? Entonces, ellos tenían firme esta promesa de obediencia que llaman a Dios, y lo llaman a Dios como testigo. Acuérdense que esto es quizás suena muy natural decirlo, pero el llamarlo como testigo es una figura jurídica o legal. Esta figura había sido presentada desde el Antiguo Testamento en la ley, tanto en el libro de Números, había sido enseñado esto, que iban a necesitar testigos, y los testigos hacían
las veces de un acto que se convertía en un acto verídico. Ellos eran ocupados como parte de un proceso legal que autentificaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que ellos tienen tanta certeza de esta respuesta que iban a responder, que le llaman a Dios como testigo. En otras palabras, llegan a hacer un juramento delante de Dios, hasta sugiriendo que el Señor les castigue si fallan. ¿No? Sí. Usaste una palabra, autentificaba, Ujú. y muchos hermanos pues no lo van a entender qué es Ujú. autentificar. No sé si aquí los que estamos sí sabemos lo que es autentificar. O sea, creer que era cierto, que era verdadero, ¿no? Es este hecho de certificar, de dar Sí. fe. Constatar. Exactamente, de constatar. Bueno, entonces conviene tener mucho cuidado aquí, porque acuérdense que lo que la palabra de Dios nos enseña en otro momento es lo mismo que está escrito en Eclesiastés. Si no me mal recuerdo, en Eclesiastés dice: cuando Dios hace esa promesa, no tardes en cumplirla. Entonces, aquí hay una reiteración de este grupo de personas a vamos a obedecer a Dios. Y si no lo obedecemos, estamos dispuestos a ser castigados, y tú eres testigo, Dios, tú estás delante de este momento de nosotros y eres testigo de que si no cumplimos, tú estás en la libertad de castigarnos. Entonces, desde luego, obviamente, Jehová siempre es el testigo fiel y verdadero, como se conoce en otras porciones bíblicas. Él es el testigo fiel y verdadero. Expresan obviamente estas palabras su confianza en que Dios hablará a través de Jeremías, algo que sería quizá para ellos bueno o malo. No indican que piensan que Dios haga lo que haga, pues podría ser agradable a ellos o desagradable, pues dicen creer que esa obediencia a Dios es para que nos vaya bien. Bien. Entonces obviamente esto es el deseo de ellos. Suena como muy bueno, ¿no? Esta intención que tienen ellos. Ahora, vamos a pasar al cuarto punto, por favor. Cuarto punto de nuestra lección. Dios responde al remanente. Entonces, haciendo la cronología de las cosas que hemos visto hasta este momento, primero, el remanente entiende su necesidad, busca a Dios. Segundo, el remanente pide que Dios interceda a través de Jeremías, y Jeremías intercede. Tercero, ellos reiteran o piden de manera reiterada que Dios hable a través de Jeremías, esperando que si ellos obedecen, Dios tendrá misericordia, y si ellos no obedecen, ellos inclusive están dispuestos a enfrentar el castigo que les vendría. Vamos al cuarto punto. Dios responde. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Vamos al verso 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Del 7 al 12 del capítulo 42. La respuesta del Señor tarda. ¿Cuánto tiempo tarda? Dijimos 10 días. 10 días. Obviamente Dios ocupa siempre el tiempo, probando la sinceridad de su afirmación. Lógicamente ellos sienten apuro por tener una decisión antes de que llegaran los babilónicos, para obviamente vengarse de toda esta gente que estaba allí, por lo que dicen después en el capítulo 43, versículo 2, ¿verdad? Y es evidente que se han obviamente irritado por tanto tiempo esperado. No sabemos esperar. Y creo que hoy queda muy claro esto en nuestros días. Estamos desesperados a veces de esperar. Y es lo que estamos viendo aquí. Ellos empezaron a desesperarse, por lo que dicen, lo que podemos ver allí. Están obviamente desesperados. Tanto tiempo ha pasado que en realidad no habían pasado más que 10 días, y culpan a Jeremías. Esto usted y yo también lo puede recordar, como sucedió allí en el Sinaí. ¿Qué fue lo que sucedió en el Sinaí? Moisés le dice: voy a ir con Dios y luego regresaré. Y de repente, cuando van por allá, empiezan a desesperarse. ¿Y qué terminan haciendo? Un ídolo, el becerro de oro, ¿no? No supieron esperar en Dios. Y aquí la enseñanza, como paréntesis para todos, Iglesia de Cristo viene, es: tengamos paciencia y sepamos esperar el actuar de Dios para nosotros, la respuesta de Dios. Bueno, vamos a seguir avanzando.
Cuando el profeta tiene una palabra de Jehová, llama a los dirigentes y al pueblo, es lo que vemos en estos pasajes. Los mismos que le consultaron antes, los llama para que él pueda, Jeremías, comunicárselos a ellos. No quería presentarles su propio parecer sin esperar la instrucción, obviamente, de Jehová Dios. Ahora, vamos al versículo 9, por favor. ¿Me ayudas a leerlo, Marisa? Verso 9 del capítulo 42. (42:9). Y les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Es el versículo 9, ahora el versículo 10. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Bueno, entonces el versículo 9, en primer lugar, Jeremías lo que está haciendo es diciéndoles, lo que Dios va a decir, o lo que yo voy a decir, viene de parte de Dios, ¿no? Vuestros ruegos en su presencia, es la frase que ocupa, dice, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Entonces, así ha dicho Jehová. Esa es la frase que debe de quedar muy clara. Así ha dicho Jehová. Ahora, el versículo 10, que también acabamos de escuchar, nos da también razón de que el mensaje de Dios no cuadra con el parecer de los dirigentes. Y el pueblo, ¿verdad? Como se ve claramente en el capítulo 43, esa gente, como tantos, dice en efecto, gustosamente haré lo que Jehová Dios, con tal de que sea compatible con la mía. Qué lamentable es eso. Le pedimos a Dios que nos dé una respuesta a un problema que tenemos, pero esperamos que la respuesta sea la que yo quiera. Y eso es lo que está sucediendo en ese momento. Ellos creen que es mejor salir de la jurisdicción de Babilonia, ¿verdad? Huyendo a Egipto. Pero Jeremías les dice que han de quedarse en Judá, en cuyo caso Dios dice, si decididamente permanecéis en esta tierra, os edificaré. Usted lo puede leer ahí en el versículo 10. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis, comienza el versículo 11. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que los babilonios creen que ellos son soberanos, y es lo que sucede con cualquier persona que está llena de poder. Cree que todo lo puede, cree que nadie puede detenerlo, cree que nada puede hacer nadie para frenar sus deseos, sus placeres o sus actos, ¿no? Lo que ha decidido, su voluntad. Como decimos, cree que puede hacer lo que su voluntad quiera, ¿no? Los babilonios habían quedado en este orgullo, estaban llenos de vanidad y creían que podían hacer a diestra y siniestra, sin entender que hay un soberano detrás de todo, como lo estamos viendo hoy, que decide qué hacer, cuando el hombre lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer el hombre, y el momento en que Dios decide, Él da libertad, Él abre, Él cierra, Él decide todo. Entonces el Altísimo está muy por encima de los babilonios. El Altísimo está muy por encima de cualquier enfermedad, de cualquier situación, de cualquier poder económico y de cualquier cosa. Ese es el poder de nuestro Dios soberano. Y aquí dice, he desistido del mal. Significa que Dios está satisfecho con el castigo. Efectivamente, acuérdense que Dios ve el pecado y el pecado implica cumplir ciertas demandas. Nosotros le llamamos a expiación, ¿verdad? El acto que Dios hizo en la cruz, que Cristo en la cruz expió el pecado. Esto es satisfacer las demandas de Dios. Y finalmente lo que vemos aquí, cuando vemos esto, he desistido, para no interpretarlo de otra manera como pudiéramos leerlo en la Reina Valera, que ocupa la palabra me he arrepentido, no es esto. Más bien, ha entendido Dios o ha comprendido que esto ha satisfacido, o satisfecho, mejor dicho, las demandas de Dios. Entonces, esto significa que el castigo que ha infligido es suficiente.
siempre que nos incurra, siempre que obviamente no volvamos a caer en nuevos pecados, en nuevos delitos. Dios altera su manera externa de proceder, Dios la detiene, y lo podemos ver en el versículo 11 y 12, por favor. No temáis al rey de Babilonia. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios les dice a través de Jeremías, a Johanán y a este grupo de hombres. No teman a Nabucodonosor ni a Babilonia, porque yo estoy con vosotros para librarlos de su mano. Entonces Jehová arreglará que el rey Nabucodonosor, les muestre misericordia si es que ellos deciden obedecer a Dios. Y esta es una respuesta maravillosa de Dios. Ustedes confíen en mí, ustedes no teman a otros, obedézcanme a mí y yo simplemente mostraré misericordia a ustedes. Vamos a terminar nuestra clase con el quinto punto. El quinto punto es las condiciones para recibir el cuidado de Dios. Condiciones para recibir el cuidado de Dios. Siempre Dios pone estas condiciones, ¿verdad? Está esto en Jeremías 42, desde el versículo 13 al versículo 22. Por favor, ¿me ayudas a leer el versículo 13, Sabri? 13 y 14. Pero si no se quedan en esta tierra, si desobedecen al Señor su Dios y dicen, vayamos a Egipto donde no veremos guerra y no oiremos el sonido de la trompeta de guerra, ni nos moriremos de hambre. Ya. Ok. 13 y 14, ¿leíste el 14? No, sí leí el 14. El 13 y 14. Por eso. No, leíste el 14. No, leí el 13. ¿Cómo comienza el 13, por favor? Pero si no se quedan en esta tierra, si desobedecen al Señor su Dios, ya. Ok. El Señor, como también Jeremías, sabe lo que la gente tiene en mente. Aquí Del dice. capítulo 42, el versículo 13, mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, esa es la parte que faltó leer, ¿sabes? No, En el pero versículo está 13 dice, aquí, está aquí. mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo. Quizás otra versión, entonces ese es el punto. Cambia la versión sí. para que podamos leerla, ¿sí? Ok, entonces, mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Obviamente, la esperanza que tenían unos era ir a Egipto. Egipto se había convertido en un lugar cómodo para salir de ciertos problemas, y ese era el conflicto. Salir a Egipto era una salida fácil. Es como cuando usted decide el camino cómodo, el camino que le puede facilitar las cosas, que sabe que no es el correcto, pero sabe que es el que le acomoda, es el que sabe que tiene de manera muy fácil. Y Egipto era así. Era como aquel momento en el Éxodo, ¿se acuerdan? Habían salido del Éxodo y ¿qué empezaban a vivir? Diferentes problemáticas. ¿Y cuál fue la queja del pueblo? Nos hubiéramos quedado ¿dónde? En Egipto. Esta palabra de Egipto es interesante y obviamente no tengo nada contigo, Sonia, pero se ocupa. Este es el Mizraim. Mizraim es la palabra ocupada, ¿verdad? Como la parte del sufrimiento. El Mizraim fue lo que ellos vivieron en Egipto y que finalmente Dios los libró de su Mizraim, de este sufrimiento. De este periodo de dolor, de sufrimiento, fue como ellos fueron liberados por parte de Dios. Y todos en esta vida enfrentamos un Mizraim. ¿Qué es lo que se necesita para salir de ese Mizraim? Ver el gran poder de Dios. Y esto lo vio el pueblo de Dios. ¿En qué momento lo vio? Cuando el mar rojo fue abierto. En momentos donde todo parece complicado y todo parece imposible, Dios libera a su pueblo del Mizraim. Abre las puertas imposibles y Dios da lugar a los momentos gloriosos. Es en ese momento donde Egipto se había convertido en una opción sencilla, en una opción donde ellos podían nuevamente caer en manos del imperio Egipto, simplemente por rechazar a los babilónicos. Ahora, quiero avanzar entonces en esto. El Señor, como también Jeremías, sabe lo que la gente tiene en mente y no es lo que Dios sabe que es lo mejor. Y por lo tanto, Dios les hace una advertencia: tengan cuidado. El problema fundamental es que si ellos deciden quedarse e irse a Egipto, más bien, si ellos deciden irse a Egipto, esto implicaría ser desobedientes a Dios. El problema fundamental es que estarían desobedeciendo a la voz de Jehová. El concepto de vuestro Dios les gusta cuando significa socorro, pero menos les agrada
cuando habla de obediencia al Ser Supremo. Se les ocurre que estando en Egipto no verán guerra ni oirán sonido de la trompeta como se ocupa o el clarín llamado a la batalla. También equivocadamente sueñan con que ni tendremos hambre de pan y allí habitaremos. Obviamente ellos habían especulado que ir a Egipto les implicaría, uno, tener un lugar de refugio; dos, no enfrentar la guerra, no enfrentar que sus mujeres pudieran ver a sus hombres morir y que los hijos tuvieran el riesgo de morir junto con sus familias. Y obviamente también esto implicaría que ellos tendrían alimento y tendrían la manera de sobrevivir. Ese era el pensamiento humano y es el pensamiento que muchas veces nosotros también tenemos. Buscamos que Dios nos dé la solución cuando nosotros tenemos una solución que creemos que es la correcta. Este es un grave error. No podemos ir a Dios con nuestra respuesta buscando o pidiendo a Dios que Él responda de esa manera. Debemos de tener mucho cuidado con respecto a esto. Entonces, vamos al versículo 15, por favor. Si me ayudas a leerlo, Sabi, el versículo 15. Sí. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volveréis vuestros rostros para entrar en Egipto. ¿Qué? Volviereis. ¿Dónde? No. Si vosotros volvieres. Vuestros rostros para entrar en Egipto y entraréis para morar allá. Hasta ahí. A ver, entonces, así piensan ellos. Ese es el pensamiento de ellos. Dios sabe que esta decisión de ellos es la errónea, ¿no? Dice allí: si habéis decidido ir a Egipto, os alcanzará la espada, el hambre, y allí moriréis. Esto obviamente es una advertencia muy severa para este grupo, y no solamente esto, sino que dicen: moriréis a espada, por el hambre, por la peste. Es decir, al igual que antes sucedió con los obstinados defensores de Jerusalén, aquí el punto, la pregunta para ellos o para nosotros sería: ¿por qué desconfía tanto la gente de Dios cuando Él habla solo la verdad? Tenemos que desconfiar de los que nos mienten, no de los que dicen la verdad. Y Dios es el único que es la verdad. Hoy el fracaso de la humanidad y de muchas sociedades es poner su confianza en los hombres que mienten. Cuando hoy se levanta nuevamente nuestro Dios y dice: créanme a mí, yo soy la verdad. Y sin embargo seguimos haciendo caso a personas que siguen mintiéndonos, ¿no? ¿Por qué desconfía la gente de Dios cuando Él es el único que habla la verdad? El huir a Egipto traería obviamente desastres sobre ellos, y solo uno que otro después podría regresar a Judá. Voy a leer los versículos 16, si usted me acompaña allí, versos 16 y 17. Dice: sucederá que la espada que teméis. ¿Qué va a pasar con esa espada que temes? Esa espada a la cual tú estás corriendo y de la cual estás escapando, dice: esa espada te alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Verso 17: todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Esta es la promesa, la profecía que estaba dando Jeremías a estos hombres que estaban pensando que su solución o su propuesta era la mejor. Ahora, por favor, ¿me ayudas, mamá, a leer el versículo 18? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Bueno, aquí lo que quiero resumir de este versículo es: Dios tiene siempre razones para dar ciertas órdenes. Ahora, aquí el punto es: Dios no necesita o no debe darnos sus razones
para que nosotros obedezcamos. Si Dios dice, muévete a tu izquierda, no tenemos por qué decirle, primero explícame por qué. Ese es el problema de nosotros. Nosotros no nos gusta hacer las cosas hasta que nos digan un por qué. Y no entendemos que cuando Dios nos dice, muévete aquí, sin que pidamos ninguna explicación, tenemos que hacerlo, porque sus razones siempre son las correctas. El problema es que nosotros dudamos de esas razones, o dudamos de que como no se nos dice, pues entonces no tenemos por qué hacerlas, ¿no? Entonces, Dios tiene sus razones para dar sus órdenes y tenemos que obedecerle, aunque no conozcamos esas razones. Esto sucedió siglos antes. Miren, mamá, me ayudan a buscar, por favor, el primer libro de Samuel, capítulo 15. Hay una porción bíblica que me gusta mucho, que vimos. ¿Qué? Siglos antes había otro profeta. 15, primero de Samuel En el 15. capítulo 15 de Samuel, ¿quién era el profeta? Samuel. ¿Y a quién le habló Samuel? Que fue un hombre muy necio. ¿Quién fue? ¿Al rey qué? Rey Saúl. A ese rey Saúl, Samuel le insistió y le dijo algo. Y es lo que podemos ver. Si usted tiene ya 15:22 del primer libro de Samuel, ¿lo lees, mamá, por favor? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hasta allí. ¿Puede usted repetir conmigo esta frase? Que no se le olvide. El obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Pues obviamente Dios es Dios, hermano. Este es su problema. No entienda. Dios no es hombre. Dios es Dios. Él es perfecto. Él siempre es bueno. Él todo hace siempre de una forma amorosa para con nosotros. Él actúa siempre de manera justa. Él es santo. Todos sus deseos, sus hechos, sus pensamientos son santos y buscan siempre en nuestro bien. ¿Para qué? ¿Para nuestro bien simplemente? No, buscan nuestro bien para su honra y para su gloria. El hombre termina y su conclusión es Dios es bueno y por lo tanto termina honrando y glorificando el nombre de Dios. Este es el punto. Entonces, hermanos, Dios es Dios, el Señor es el Señor. La obediencia de ellos, y yo diría la obediencia de nosotros, traerá beneficio para nosotros y para la honra de Dios. Pero la desobediencia de nosotros, ¿qué va a traer? Pues obviamente traerá consecuencias fatales, tanto por principio general como por la promesa de Dios que Dios ha hecho. Él, Dios y nuestro Dios, va a actuar de una forma siempre justa y va a tener consecuencias. Ahora, yo le voy a invitar a que por favor vayamos a terminar. Vamos a ver el versículo 19, versos 20, 21 y 22. Por favor, versículo 19, papá, por favor, lo lees. Ya no pases, vamos a escucharlo. 19, 20, 21 y 22. Lo vas leyendo, papá, mamá, el 20, Marisa, el 21, Sadi, tú, el 22. ¿Qué capítulo? Estamos en el mismo capítulo, Jeremías 42, verso 19, mi papá, 20, mi mamá, 21, Marisa y 22, Sardi, por favor. Jeremías, ¿qué? 42. Empezamos al revés, tú des por favor el verso 19, Sardi. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. 20 tú, Marisa. ¿Por qué ¿Por qué hiciste? hiciste errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Tú, mamá. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Jeremías 42. Ok, ¿tienes el 22, papá? 42, 22. Sí, Jeremías. No lo tengo. Bueno, voy a leerlo. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde desatéis entrar para morar allí. Deseasteis, perdón, en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Finalmente, Jeremías añade
su propia exhortación a este pueblo, a este remanente, y bueno, obviamente hace ante el informe del profeta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen ellos? Pero este ve por sus caras, por sus ademanes, lo que están pensando, y les dice con obviamente franqueza las consecuencias fatales que iban a tener ellos. ¿Qué es lo que hace? Uno nota, y a mí me pasa como pastor o como maestro, y quizá usted que ha estado delante de una clase, cuando está uno enseñando, pues puede ver en la cara de la gente, ¿verdad? Pues la respuesta cuando dicen, no, pues yo no voy a hacer eso, o ven la respuesta de que Dios está hablando a sus vidas. ¿Qué es lo que nota Jeremías en ellos? Nota en ellos que van a obedecer, notan que hay una respuesta piadosa en ellos, una respuesta que Dios empezó a tocar los corazones de ellos. Finalmente lo que ve Jeremías es que este pueblo escucha y simplemente termina desobedeciendo. Y por lo tanto, entonces, esto es un énfasis que Jeremías hace. Ve que estos hombres no tienen un corazón para Dios, un corazón que quiere escuchar a Dios. Ve que en sus rostros está un deseo de, no me interesa saber de Dios, no voy a hacerle caso. Pretendí escuchar la voz de Dios, pero Dios no está respondiendo como yo quiero, y por lo tanto no voy a hacer caso a lo que Dios me está diciendo. Y cuando Jeremías nota en sus rostros esto, Jeremías dice estas palabras. Dice, no entréis entonces en Egipto, sabed ciertamente que hoy lo he advertido, y lo que quiero subrayar aquí es que uno puede quebrar la ley de Dios, pero también con ello, ¿qué es lo que pasa? Tú decides quebrar la ley de Dios, quebrantar la ley, y en ese momento entonces estás quebrantando o quebrando tu vida. El hombre que ha decidido no obedecer a Dios termina destruyendo su propia vida. Finalmente dice, os habéis descarriado a costa de vuestras propias vidas. Son palabras que de una u otra forma dice Jeremías aquí. Y es en el capítulo 43 que leemos lo que ellos dicen y hacen ante el informe del profeta. Pero ve por sus caras y por sus ademanes lo que están pensando, y les dice con franqueza, no habéis obedecido la voz de Jehová, y moriréis en el lugar a donde deseáis entrar para residir allí. Otra vez se hace patente este hecho de que el libre albedrío es un arma de dos filos. Hermano, hago un paréntesis aquí cuando acabo de decir el libre albedrío. Sabemos, y no se tiene que confundir, que este albedrío no es en la salvación de Dios, sino en los actos. ¿Y qué decide el hombre? El hombre natural, sin Dios, ¿qué decide? ¿Buscar a Dios? Busca simplemente hacer su voluntad. El hombre, no hay uno, ni siquiera uno que sea bueno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay justo. Y por lo tanto ese hombre decide destruirse, destruir su vida, destruir su familia. Es lo que termina diciendo Jeremías. Es un riesgo, hermano, tomar decisiones. Si pudiéramos orar de una forma profunda como lo hacían los puritanos, es: Señor, no me des opción a decidir, porque todos mis actos de voluntad van a ser quebrados, van a ser erróneos. Lo recuerdo en esa frase de Jonathan Edwards: peco, cuando oro, peco. Qué lamentable es esto, pero es una realidad. Usted y yo no necesitamos opciones. Necesitamos entender que la única decisión sabia es vivir para Cristo, como no hay otro deseo, o no tendría que haber otro deseo en nuestro corazón. El secreto entonces, hermanos, es usar sabiamente la libertad que tenemos de escoger respecto a obedecer a Dios y no a nadie más. Finalmente doy las aplicaciones, 5 aplicaciones para que tengamos y apliquemos en la semana, hermanos. Primera aplicación: debemos procurar saber la voluntad de Dios. Esto es un acto de todos los días. Usted y yo tenemos que buscar la voluntad de Dios antes de tomar cualquier determinación. Señor, ayúdame. Señor, dame sabiduría. Enséñame.
enséñame tu voluntad, quiero saber tu voluntad. Esto está ahí en versículos 2 y 3 del capítulo 49. La segunda aplicación es bueno, es ventajoso, es necesario tener un confiable consejero espiritual en decisiones importantes. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? Buscar un consejero, que fue ¿quién? Jeremías. Es necesario que usted busque el consejo de un hermano, de una hermana, de alguien que pueda traerle bendición y edificación. Acérquese a alguien que pueda ayudarle a tomar esa decisión, a orar por usted, a seguir acompañándole. No se olvide de que Dios pone a hombres, a mujeres cerca de nosotros para ayudarnos en nuestro caminar. Tercera, no hagamos promesas que no vamos a cumplir. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Te prometemos que vamos a obedecer, es más, desafiamos y te decimos, Señor, que si no cumplimos, tú nos castigues. Tenga cuidado, no haga promesas que no va a cumplir. Y esto lo reiteramos con lo que dice Eclesiastés: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplir. Cuarta aplicación: lo que parece ser el mejor camino, puede que no lo sea. ¿Qué es lo que pensaron ellos? ¿Cuál es la mejor solución? Egipto. En Egipto vamos a tener esto, vamos a estar refugiados, vamos a tener alimento, vamos a tener el apoyo de los egipcios, allí podemos tener descanso. No piense, porque a veces lo que parece ser el mejor camino puede no serlo. Y finalmente, la aplicación quinta y última es el desobedecer a Dios siempre trae malos resultados. El no oír a Dios, el desobedecerlo, siempre traerá malas consecuencias para nosotros. Entonces, yo solamente, como lo dice un poco nuestro expositor, es: haga la voluntad de Dios. Hoy necesitamos, usted y yo, junto con nuestras familias, hacer la voluntad de Dios. Obedecer al Señor no es siempre fácil. Yo no lo digo de otra manera, hermano. Sé que no es fácil. A mí me cuesta mucho, pero nos conviene muchísimo. Nos conviene muchísimo a usted, a su familia. Lo más conveniente, lo mejor que usted puede hacer es obedecer a Dios. No fue fácil para el pueblo de Dios. Inclusive, ¿sabe para quién no fue fácil obedecer? A Dios mismo, a su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Antes de que Él comenzara su pasión, su sufrimiento, Él se acercó a Dios, oró a Dios, ¿y qué le pidió? Si es posible, no quería el Señor Jesús. No era fácil obedecerlo, pero finalmente Él obedeció. Siempre es muchísimo mejor obedecer a Dios. Y lo que leímos en Samuel: porque el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. No empiece a hacer actos, no empiece usted a dar ofrendas, a colaborar con él y pensar que eso puede tener un mejor beneficio. Lo mejor que usted puede hacer en su vida es obedecer a Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, te ruego que como familias, como iglesia, busquemos obedecerte, buscamos hacer tu voluntad. Cada día, Padre, tenemos que buscar acercarnos a ti y tomar la determinación de buscarte ante cualquier cosa para tomar cualquier decisión. Padre, tenemos que estar ciertos y seguros de que no hay mejor cosa que tener a un hermano, una hermana, tu palabra, tu Espíritu Santo, alguien que pueda ayudarnos a orar por nosotros, con nosotros, en algún problema o alguna necesidad. Padre, te pido que guardes nuestro corazón y nuestra boca de no hacer promesas que no vamos a cumplir. Y Padre, también te pido que nos ayudes a tener discernimiento y una vista espiritual, porque muchas veces, Padre, podemos caer en el error de pensar que la mejor decisión, el mejor camino es uno, cuando precisamente ese es el camino incorrecto. No todo lo que parece ser el mejor camino es el mejor. Ayúdanos a entender y a discernir sobre qué tenemos que hacer y sobre dónde tenemos que caminar. Y Padre, la advertencia es muy clara.
El no oírte y el desobedecerte, Padre, puede traer consecuencias fatales para nosotros y para los nuestros. Señor, te suplico que nos ayudes a hacer tu voluntad, como iglesia, como familias, como personas, como hijos tuyos. Te lo pedimos en Cristo, ayúdanos a hacer tu voluntad.